Muy buenas, me llamo Antonio y voy a daros una clase hoy sobre logaritmos. Vamos a hablar de logaritmos de variable real y bueno, vamos a ver en qué consisten. Muy bien, entonces todos vosotros habréis tenido alguna vez que despejar la x, ¿no? Cuando está sumando, o cuando está restando, o cuando está multiplicando, o cuando está dividiendo. Y ya habéis visto las operaciones necesarias para solucionarlo. En este caso, la operación necesaria es una resta, ¿de acuerdo? Restamos en los dos miembros la misma cantidad. En este caso es una suma y sumaríamos en los dos miembros la misma cantidad. Bueno, va a quedar, como he puesto 3 menos x, voy a poner x menos 3, para que no salga lo mismo. Entonces x sería 5 más 3. Bien. Indico que en este caso la operación sería una resta y en este caso la operación sería una suma. En este caso la operación sería una división y x sería igual a 5 tercios. Y como sabéis todos ya, en este caso la operación que tendría que hacer sería x es igual a 3 quintos, ¿vale? Y son casos sencillos en los que nosotros sabemos ya despejar la x. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y para esto es para lo que vamos a dar la clase de hoy, cuando la x está en el exponente. Fijaros bien, yo tengo 3 elevado a x igual a 5. ¿Ahora qué? Pues la operación necesaria para despejar la x cuando está en el exponente es precisamente un logaritmo. Bien, voy a hacerlo. X sería igual a un logaritmo. Y un logaritmo es una operación que requiere rellenar en la parte de aquí abajo un número que es la base y una parte aquí que es el argumento. Bien, para saber qué número tendremos que poner como base nos vamos a fijar en la base de la potencia, es decir, el número 3 sería la base de nuestro logaritmo, ¿de acuerdo? Y el número 5, que es el único que queda por poner, va a ser el argumento de nuestro logaritmo, ¿vale? Si hacemos esta operación con una calculadora, vamos a obtener un resultado que es de 1,46497. Pongo puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Porque el número tendría muchos más decimales, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Si verdaderamente hemos solucionado esta operación, podéis comprobar que si elevamos 3 a este número, 1,46497, el resultado va a dar 5. Muy bien, entonces, vamos a generalizar esta situación ahora utilizando letras. Si nosotros tenemos una base b elevada a un exponente x y decimos que esto es igual a un número a, cuando queramos despejar la x, vamos a decir siempre que es el logaritmo, la base del logaritmo va a ser siempre la base de la potencia, el logaritmo en base b, y este número, que es el único que queda por colocar, va a ser el argumento del logaritmo, ¿de acuerdo? También lo podemos poner de al revés, es decir, si nosotros leemos esta identidad de derecha a izquierda, si os fijáis, yo puedo poner que cuando el logaritmo en base b de un argumento a es igual a x, fijaros que lo único que estoy haciendo es leer esta expresión de derecha a izquierda, pues indudablemente se va a cumplir que b elevado a x es igual a. Lo único que he hecho es este mismo razonamiento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si lo quiero resumir en uno solo, con poner la doble implicación, aquí vamos a tener la definición de logaritmo. Bien, como regla mnemotécnica, ¿vale? En la definición de logaritmo podemos decir que la base del logaritmo elevado al resultado va a dar siempre el argumento. Esta pequeña ruleta que acabo de hacer aquí es lo que os permite escribir la expresión exponencial que tenemos ahí a la derecha. De la misma manera, si tenemos esta expresión, podemos deducir que x va a ser igual al logaritmo en base de a. Bien, muy importante matizar que la base b, ¿de acuerdo?, tiene que ser un número estrictamente mayor que 0 y distinto de 1. El argumento a solamente tiene esta restricción, que es que tiene que ser mayor que 0. Bien,
Y puesto que el argumento a, al contrario que la base, va a poder ser 1, esto nos va a dar pie a ver nuestra primera propiedad de los logaritmos, que es muy importante. La voy a poner en esta parte de la pizarra. Muy bien, la primera propiedad de los logaritmos, muy importante, dice lo siguiente: cuando el logaritmo en cualquier base b sea de 1, el resultado va a ser siempre 0. Es decir, el logaritmo en cualquier base de 1 siempre va a dar 0, le aplicamos la definición de logaritmo y vamos a ver que se cumple, que es verdad, que b elevado a 0 va a dar 1. Como podéis comprobar, esto es la definición de logaritmo. Bien. Vamos a ver la segunda propiedad importantísima, y es que cuando la base del logaritmo coincide con el argumento, el logaritmo vale siempre 1. Voy a aplicar otra vez la definición del logaritmo. b elevado a 1, como veis, va a dar b elevado a 1 es igual a b. Muy bien, la siguiente propiedad que voy a utilizar es muy importante y habla del logaritmo de un producto. El logaritmo en cualquier base de a por b va a ser igual al logaritmo en base b de a más el logaritmo en base b de b. Bien, es decir, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Bien, la cuarta propiedad va a referirse al cociente. El logaritmo en base b de un cociente pues es igual a la diferencia de los logaritmos. Bien, son dos propiedades muy fáciles de recordar, porque si el producto está relacionado con la suma, el cociente lo estará con la resta. Muy bien, voy a dar la quinta propiedad. La quinta propiedad es que el logaritmo en base b de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo. Bien, el movimiento que hay que hacer para pasar de aquí a aquí es coger el exponente, ¿no?, y ponerlo por delante como factor del logaritmo. Bien, he dejado en último lugar la última propiedad, muy importante, que nos va a permitir obtener el logaritmo en cualquier base de un número cualquiera. Bien, entonces, si os habéis fijado muy bien aquí, voy a borrar. Y vamos a ver la sexta propiedad. Si yo tengo un logaritmo en una base y quiero cambiar de base, lo que voy a tener que hacer es poner un cociente, pongo un logaritmo, pongo el otro logaritmo. ¿Y qué ocurre? La base del logaritmo del numerador y del denominador tiene que ser la misma y escogida por nosotros. Es decir, esta base b', que yo voy a poner aquí, la escogemos nosotros a nuestro gusto. Bien, como regla mnemotécnica, me faltan por rellenar los argumentos del numerador y del denominador. Si os fijáis, voy a utilizar el número que queda más arriba en esta relación como argumento de lo que está arriba. Es decir, aquí pongo como argumento a, o sea, esta cantidad. Bien, y como argumento en el logaritmo del denominador, pues voy a utilizar precisamente este otro número, que es el que figura más abajo. Es decir, este b que nosotros tenemos aquí, ¿vale?, va a ser precisamente el argumento del logaritmo de aquí abajo. Bien. Así. Entonces, como ejemplo, voy a volver al caso que estábamos planteando en el ejemplo inicial. Fijaros muy bien. Nosotros habíamos dicho que x era igual al logaritmo en base 3 de 5. Bien. Si vosotros os fijáis, en las calculadoras antiguas no había logaritmos en base 3, con lo cual solo disponemos de logaritmos en base 10, logaritmos decimales, o logaritmos neperianos en base del número e. Bien, pues para poder obtener un resultado como este en una calculadora antigua,
no queda más remedio que utilizar esta operación. Voy a escoger logaritmos decimales. La base 10, como vosotros sabéis, no se pone en los logaritmos. Entonces, cuando queramos coger un logaritmo en base 10, no ponemos nada. Como argumento del numerador, voy a poner el número que está más arriba. Es decir, este 5 va a figurar como argumento aquí. ¿De acuerdo? Bien. Y este 3 que nosotros tenemos aquí abajo va a figurar como argumento en el denominador. De esta manera vamos a obtener el resultado buscado. Bien, voy a obtenerlo con la calculadora y tendríamos el mismo resultado que teníamos al principio. Sería así. Bien, ¿qué es lo interesante? Si yo quiero obtener este mismo resultado con otro logaritmo, ¿vale? Yo podría decir x es igual al logaritmo en base 3 de 5 y voy a hacer un cambio de base a neperiano. El resultado va a ser el mismo. Es decir, puedo poner un logaritmo neperiano, sabéis que se escribe ln en el numerador y un logaritmo neperiano en el denominador. Como argumento del numerador pongo el 5, como argumento del denominador pongo el 3. Si hacéis esa operación, quiero que veáis que el resultado va a ser el mismo. Va a ser 1,46497. Pero atención, ¿quiere decir que el logaritmo en base 10 de 5 es igual al logaritmo neperiano de 5 y que el logaritmo en base 10 de 3 es igual al logaritmo neperiano de 3? No, son simplemente proporcionales. El logaritmo decimal de 5 es proporcional al logaritmo neperiano de 5 y el logaritmo decimal de 3 es proporcional al logaritmo neperiano de 3. Bien, pues con esto finalizamos la clase de hoy de logaritmos. Espero que os sea de utilidad y recordad siempre que la clave del éxito es un 99% de trabajo y un 1% de inspiración. Que os vaya muy bien.